Genéticas cromosómicas. No, eso ya pasamos. Ahorita ya vamos a ver las enfermedades ya más específicas, más en específico, ¿ya? Vamos a entrar con una enfermedad que se llama fibrosis quística. ¿Ya? ¿Sí ven todos la pantalla? Sí, Ya, muy bien. ¿Quién sabe qué es la fibrosis quística? ¿Ah? ¿Nadie? es una enfermedad que se da en los pulmones. Ya es una enfermedad que se da en la vía aérea, los pulmones exactamente. ¿Qué más? Se ha dado por la acumulación de mucha secreción en los pulmones. Exactamente. Ya. Se da por una alteración, es una enfermedad que se produce por la eh, alteración en un receptor de membrana que se llama, ¿ya? De las vías respiratorias y de otras partes también del cuerpo, como en este caso podemos ver aquí el páncreas y la vía biliar, ¿ya? Es una alteración, es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Quién se acuerda qué es autosómico recesivo? No era que se daba ya se me fue la idea. Tiene que estar reflejado en los dos alelos. De eso, donde estaban afectados los dos alelos, no sé qué. Dan dos el gen normal. Ya más o menos, ¿cierto? Tienen por ahí un poco de idea. A ver. Ya. ¿Qué quiere decir? Que es una persona o que se da, es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Ya? Primero que nada, autosómico se refiere a los 23 primeros pares de cromosomas, a los 22 primeros pares de cromosomas, ¿no es cierto? A los cromosomas que no tienen nada que ver con el sexo de la persona. ¿Ya? Eso quiere decir autosómico. Y recesivo quiere decir que el gen que produce esta alteración, en este caso este de aquí, el gen CFTR, que es un gen que traduce para una proteína, que es la proteína receptora que yo les decía, perdón, de una proteína transmembrana, una proteína transmembranal, se encuentra afectado esto de aquí, ¿ya? ¿Qué necesita esta enfermedad para que qué necesita esta alteración para que se produzca la enfermedad, para que sea fenotípicamente visible? Que esta persona tenga los dos alelos mutados, es decir, esperen un ratito. Es decir, aquí tenemos un cromosoma que está dado por el papá y aquí tenemos un cromosoma que está dado por la mamá. Para que esta enfermedad se manifieste fenotípicamente, los dos alelos deben de estar mutados, es decir, tanto el alelo en este lado como el alelo en este lado de acá. ¿Sí? Estos mismos alelos deben de estar mutados en los dos cromosomas, tanto paterno como materno,
para que esa persona pueda manifestar su enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos, digamos que en esta imagen de aquí, perdón, un ratito, digamos que en esta imagen de aquí, tenemos un padre portador de fibrosis quística. En este lado de acá tenemos una madre portadora de fibrosis quística, ¿sí? Estas dos personas, al ser heterocigotas, es decir, que no expresan su enfermedad, únicamente son portadores, porque uno de sus dos genes, es decir, uno o este cromosoma o este de acá, están normales, no expresa su enfermedad, pero sí es portador, ¿ya? La madre, de igual manera. Uno de este de aquí o este de acá está alterado, pero como no son los dos, únicamente son portadores. ¿Ya? Digamos, se une esta persona de aquí con estos de acá y tienen hijos. ¿Ya? Al haber una alteración en este gen, perdón, en el primer hijo sale sano. ¿Por qué? Porque el otro cromosoma del padre, el cromosoma dominante está sano y el cromosoma dominante de la madre también está sano. Entonces, el primer hijo saldrá totalmente sano y tampoco será portador de la enfermedad. ¿Qué pasa cuando siguen teniendo otro hijo? Se une el cromosoma enfermo del padre con un cromosoma normal de la madre y este hijo es únicamente portador, ¿ya? Luego se une el cromosoma normal del padre con el cromosoma enfermo de la madre y también únicamente es portador este hijo de acá. Y finalmente se une un cromosoma enfermo del padre, cromosoma enfermo de la madre, y el cuarto hijo desarrolla la enfermedad fenotípicamente. Es decir, tiene tanto el cromosoma materno como el paterno, están alterados, ¿ya? Entonces, esta enfermedad de aquí, que se llama fibrosis quística, es una enfermedad autosómica recesiva. Por lo tanto, también debe de ser una enfermedad homóloga, ¿ya? ¿Por qué? Porque los dos cromosomas deben de estar alterados. Acuérdense que homólogo quiere decir igual. Este con este igual. Ya. ¿Qué más saben de fibrosis quística? Ah. ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar? Doc, que no tiene cura, pero sí hay un tratamiento. Sí, es verdad, es una enfermedad que no tiene cura. Simplemente se hace el manejo. ¿Ya? ¿Qué más? Esta enfermedad de aquí, hay la alteración de este gen de acá, que yo les decía que produce una modificación en un receptor de membrana. ¿Qué es lo que hace ese receptor de membrana o esa proteína que sirve de intercambio? Ayuda al intercambio de iones de ácido clorhídrico, perdón, ¿sí? De cloro. De cloro, de este ion que es muy importante a nivel general de todo el funcionamiento del cuerpo. Y al no haber un intercambio adecuado, lo que produce es que haya mayor viscosidad y mayor espesor en la mucosidad que se produce tanto a nivel pulmonar en los bronquios o a otros niveles, como ya vamos a ver más adelante, como es el caso del páncreas, las vías hepáticas, a nivel intestinal también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué produce mayor
espesor del moco de vía respiratoria y de otras vías, de otros sistemas del cuerpo. Muy bien. Es una enfermedad autosómica recesiva que ya vimos. Está alterado este gen de aquí, CFTR, que se encuentra ubicado en el cromosoma 7. ¿Sí? ¿A quién afecta esta enfermedad? ¿A los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos? Más a los niños y a los jóvenes. Los ancianos también. A los recién nacidos también les da, doctor. Exactamente, afecta a toda la población en general, ¿ya? Afecta a recién nacidos, a los niños, a los jóvenes y a los adultos. ¿Sí? ¿Qué cambia en esto de aquí? Únicamente cambia la presentación que puede darse. ¿Sí? En los recién nacidos, ¿qué es lo que produce? Esperen un ratito, veo una imagen. Donde hay una imagen. Vamos con las imágenes nuevamente. Aquí hay una. Ya. ¿Qué es lo que producen los recién nacidos? Acuérdense que en los recién nacidos, ellos hacen la primera deposición entre alrededor de las 6 horas y 24 horas, ¿ya? Esa primera deposición se llama meconio, ¿sí? Es una deposición que está cargada de líquido amniótico y que no contiene ningún otro tipo de bacterias ni nada de eso, ¿ya? Esa es la primera deposición de los recién nacidos. ¿Qué ocurre cuando hay un recién nacido que tiene fibrosis quística? Se retrasa o no llega a ver la primera deposición, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo el meconio que está ahí, toda la materia a hacer la deposición, para hacer la deposición, toda esa materia se vuelve como que una masa muy, muy dura, ¿sí? Doctor, Pierde. entonces ya nacen, ellos ya con ese meconio se lo comen en el momento en el parto, me has dicho. O afuera, ya cuando salen. No. El meconio es líquido amniótico que el niño dentro del vientre de la mamá está tragando líquido amniótico, ¿ya? Sirve como medio de adecuación al medio externo, ¿ya? Entonces él está comiendo el líquido amniótico, pero hace la primera deposición cuando ya sale al exterior, es decir, cuando ya nace, ¿sí? Si un niño hace un meconio dentro del vientre, es un niño que probablemente está con sufrimiento fetal por cualquier causa, ¿ya? Normalmente no debería de haber meconio, ¿sí? Entonces, esos niños hacen su primera deposición, pero en los niños que tienen fibrosis quística se retarda mucho esta deposición.
llegando a producir una obstrucción casi, por así decirlo. ¿Ya? ¿Qué sucede? Ahí se forman como que unas masas a nivel intestinal. No sé si ven acá, toda esta parte negra que se ve aquí, eso es intestino. ¿Ya? ¿Qué sucede? Se produce como que una masa en el intestino y no permite que haya salida de toda la materia fecal, que debería normalmente circular. Por lo consiguiente, toda esta parte de aquí se llena de aire, todo lo negro que ustedes ven ahí es aire, ¿ya? Se llena muchísimo de aire, el niño se distiende demasiado su abdomen, inclusive puede llegar a ser algo que se conoce como, como una peritonitis meconial, ¿ya? ¿Sí saben qué es la peritonitis? La peritonitis es la complicación de la apendicitis. Inflamación en Sí, la es una apéndice. complicación, ¿ya? Es una inflamación, una irritación de la cavidad peritoneal, que es todo lo que está envolviendo aquí en las asas intestinales y que puede ser tanto infecciosa como química. En este caso es una inflamación, una infección, perdón, es una inflamación química, una irritación del peritoneo química, ¿ya? ¿Cómo se ve más o menos o cómo se suele ver? Algo así, ¿ya? Esto es dilatación de una parte del intestino, ya hay mucho aire, esto ya es una radiografía contrastada y aquí se puede ver qué tan distendidas están las asas intestinales, más o menos se ponen así. Normalmente tienen que tener como que unas austras, pero cuando están demasiado distendidas se ponen así. ¿Ya? ¿Cómo se produce la peritonitis? Se rompe cualquiera de estas partes de aquí, hay mucha distensión, y sale todo el contenido hacia la cavidad peritoneal. ¿Ya? Esos son los recién nacidos. ¿Qué otra manifestación pueden tener los recién nacidos? Alteraciones de la vía aérea, ¿ya? Es decir, no tienen un buen intercambio gaseoso. No hay buena ventilación, ¿ya? ¿Cómo se imaginan un paciente que no tiene una buena ventilación? Miren, esta es la vía aérea que normalmente debería de estar así, con con el aire fluyendo normalmente. Y este es un niño que tiene fibrosis quística. Miren todo el moco que se acumula en las vías aéreas. ¿Ya? ¿Cómo creen que va a estar este niño? Demasiado agitado. Agitado, Desesperado. demasiado. ¿Saturando? Con taquipnia, Veamos. desaturando. Taquipnia, ¿no es cierto? Desaturación. ¿Qué más? Una Agitado. bradicardia. Elevación de la frecuencia cardíaca también. Taquicardia. Muy bien. ¿Qué más va a tener? Tos. Es el reflejo de la tos Exactamente. para poder eliminar la flema. Exactamente. Va a tener muchísima tos para poder eliminar la flema. ¿Qué más? Si es que es muy grave este estrechamiento de la vía aérea, puede tener ¿No podría cianosis. ser los mocos? Sí, también puede tener rinorrea. Acuérdense que esta alteración afecta tanto a vías respiratorias inferiores, como son pulmones, bronquios y tráquea, como a vías superiores, como fosas nasales, laringe. ¿Ya? Todo esto va a tener un recién nacido en fibrosis quística. ¿Ya? ¿Qué se produce en los niños? Prácticamente lo mismo. También hay alteración de la vía aérea.
dando una clínica similar, ¿cierto? Tienen prácticamente lo mismo los niños, la misma alteración. Donde ya se empiezan a ver otros tipos de alteraciones en los jóvenes, pero sobre todo en los adultos, ¿ya? En donde en los adultos se ve más ya alteraciones a nivel digestivo, entonces tienen alteraciones de la vía aérea, tiene lo mismo, alteraciones hepáticas, ¿ya? ¿Qué producen la vía hepática? La fibrosis quística o en las vías biliares. Hace que no haya una cantidad necesaria de bilis, se produzca una cantidad necesaria de bilis y que la concentración de esta bilis sea muy alta, ¿ya? Por lo cual va a formar cálculos biliares, ¿ya? ¿Y qué sucede cuando hay cálculos biliares? ¿Quién me dice? ¿Qué clínica hay? La apendicitis. No. Colecistitis. Ya, sí, puede haber una entidad que se llama colecistitis, coledocolitiasis, ya, colelitiasis. ¿Cómo se manifiestan todas estas enfermedades de ahí? ¿Quién me dice? Tal vez cuando se Dolor abdominal. dolor abdominal, como cuando Dolor, exactamente. Dolor en flanco derecho, sobre todo. ¿Ya? inflamación, algo así, como que se pone duro. Dolor en flanco o hipocondrio, más bien. Hipocondrio derecho. Exactamente. ¿Qué más va a haber? Náuseas. Exactamente. Todo lo que viene con el dolor, náuseas, vómitos, todo eso. Sí. Esto es lo que se produce a este nivel. Esta es la vía biliar y esta es la vía pancreática, el conducto pancreático, este de acá. ¿Ya? Como hay demasiado espesor, demasiada mucosidad, hace que haya una obstrucción tanto de la vía biliar como de la vía pancreática. ¿Ya? ¿Qué produce a nivel del páncreas? ¿Quién sabe? ¿Quién conoce? Pancreatitis de pronto también será, doctor. Puede llegar a producir una pancreatitis. ¿Ya? ¿Qué más que antes de eso? De pronto mi doc, alguna deficiencia, digamos así, de la insulina. Exactamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que produce a nivel del páncreas? Todo esto de aquí. Insuficiencia pancreática. ¿Ya? ¿Qué hace el páncreas? ¿Quién me dice? ¿Para qué sirve el páncreas? Este de aquí. Para regular la grasa. Para producir la insulina. produce la Secreta insulina. la insulina. nivel de azúcar en el cuerpo. A ver, dentro del páncreas tenemos dos tipos de glándula pancreática. Tenemos el páncreas exócrino y el páncreas endocrino. ¿Ya? El páncreas exócrino está encargado de todo el metabolismo de las grasas, todo lo demás, ¿ya? ¿Qué secreta? Lipasas, amilasas. ¿Para qué sirven estas de aquí? Degradación de ácidos grasos. ¿De dónde? De la digestión que viene por aquí, ¿ya? ¿Qué pasa si hay una disminución, si hay una insuficiencia en el páncreas exócrino?
¿Ah? ¿Qué sucede si no hay lipasas ni amilasas pancreáticas en el cuerpo? Disminuye Obesidad en la persona. digestión. No, Cálculos biliares. Obesidad, no hay obesidad. no. ¿Quién? Diabetes. No. ¿Para qué sirven las lipasas y amilasas del páncreas? Ya les estoy diciendo de aquí. Degradación de ácidos grasos. ¿Para qué sirve la degradación de ácidos grasos? Para asimilar las grasas. ¿Ya? Para absorber, ¿está bien puesto absorber? Sí, las grasas. ¿Ya? ¿Qué pasa si no hay nada de esto de aquí? No hay. Hay acumulación, entonces sería. Pero no habrá Exacto. obesidad, doctor. No, no hay obesidad. Disminuye la absorción de las grasas a nivel intestinal. ¿Ya? ¿Qué pasa? Este paciente no puede absorber grasas. Todas las grasas que él ingiere se van a través de su sistema digestivo. Por aquí está el estómago, pasa por el duodeno, llega aquí, como no hay quien asimile, pasa directamente al intestino y se va a ser desechado. ¿Sí? Dándonos una condición que se llama, déjenme los pongo acácito, esteatorrea. ¿Qué es la esteatorrea? Simplemente es la deposición de heces con alto contenido de grasas. ¿Ya? Son heces pálidas, muy blandas y que ustedes ven que tienen como que unas tiras de grasa. ¿Ya? Eso es esteatorrea. Eso es lo que produce la insuficiencia pancreática del páncreas exócrino, ¿ya? Cuando no hay lipasas ni amilasas. ¿Qué sucede aquí? Como hay una obstrucción de amilasas hay una obstrucción del moco que no deja salir la amilasa ni la lipasa hacia el duodeno. Todo eso que está ahí se regresa al páncreas, ¿ya? Y empieza a degradar el páncreas, ¿ya? Estas lipasas y estas amilasas empiezan a degradar todo el páncreas, como que a comérselo ellas mismas a todo el páncreas, generando algo que se llama pancreatitis, ¿ya? Y luego esclerosis y necrosis pancreática, ¿ya? ¿Qué sucede cuando hay pancreatitis, esclerosis y necrosis pancreática? El páncreas endocrino también se ve afectado. ¿Y para qué sirve el páncreas endocrino? ¿Qué secreta el páncreas? La insulina. Insulina. Insulina, ¿no es cierto? Insulina. ¿Qué más? Glucagón. ¿Ya? Esos principalmente. ¿Qué sucede? Como hay estas amilasas y lipasas se están comiendo al propio páncreas, no hay células que produzcan insulina, ¿ya? Entonces estos pacientes también van a desarrollar, ¿qué van a desarrollar? Cuando no hay insulina, ¿qué se desarrolla? Diabetes, puede ser. Diabetes. Diabetes. Diabetes, ¿no es cierto? Este paciente también puede desarrollar diabetes. ¿Ya? Eso. A nivel intestinal puede ocurrir lo mismo que de lo que hablamos acá. De lo que hablamos primerito, ¿ya? Son pacientes que tienen mucha distensión abdominal, pacientes que tienen
Meteorismo. Exactamente, tienen meteorismo, ¿ya? Muchísimo aire en el abdomen, ¿sí? Al no tener una correcta asimilación de ácidos grasos, estos pacientes también hacen anemias, ¿sí? Hacen desnutrición, ya porque no tienen un correcto asimilación de ácidos grasos, que les ayuda a su desenvolvimiento correcto, ¿ya? ¿Qué otras alteraciones tienen? También se ve, y que es algo muy importante, que tienen una alteración en la piel, o más que todo, no en la piel, sino en el sudor, ¿ya? Tienen altísimo contenido de cloro en el sudor y de sal, ¿ya? Entonces son pacientes que su sudor es muy salado, ¿ya? O su piel es muy salada. Y que es algo que nos ayuda para el diagnóstico, esto de aquí. Ya tenemos más o menos la clínica, ya. ¿Cómo se realizará el diagnóstico para esto de aquí? ¿Quién sabe? Pero sería la fibrosis quística. ¿Perdón? Puede ser tal vez por una imagen, no sé, así como radiografía. Como esto de aquí. Ajá. O por los síntomas también que dice el paciente el tener. Ya, a ver. Un eco, doctor, tal vez. La imagen, todos los exámenes de imagen, eco, tomografías, radiografías, nos ayudan solo para orientarnos a qué podría ser, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo esta imagen de aquí solita y no sé nada de la clínica del paciente, qué tendrá, qué no tendrá, yo lo que puedo sacar de conclusiones de aquí es que es un recién nacido o un niño muy pequeño, que se ve aquí, ¿ya? Que tiene una distensión abdominal bastante marcada y que pueden ser muchas cosas. Un megacolon, que es una enfermedad que se produce en los niños. Fibrosis quística, que es otra, ¿ya? Que tiene alguna intusepción intestinal, que quiere decir que una asa intestinal se metió sobre otra asa intestinal y eso produce que no haya paso de materia y genera distensión abdominal, ¿ya? Entonces los exámenes de imagen sin clínica y sin otros exámenes más solo nos pueden orientar a qué otras, a cuáles enfermedades podría estar asociado este cuadro de aquí, ¿ya? ¿Qué se necesita para el diagnóstico? Ser mucho más específicos, ¿sí? Sería entonces, doctor, lo que son los exámenes de sangre que hacen la glucosa, los de laboratorio. Ya, exactamente, ¿ya? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, la clínica nos ayuda muchísimo, da casi el 70% del diagnóstico, ¿ya? Si yo veo a un paciente que es un recién nacido, un meconio, o no hizo deposición en las primeras 24 horas, está muy distendido, es un paciente que tiene alteración en la vía aérea también, mucha disconfort, mucha taquimia, desatura, está agitado, ¿ya? Y aparte de eso, le hago una placa de tórax y veo que tiene mucho trama vascular muy aumentada. Puedo estar pensando en que tiene alguna de esas enfermedades, ¿sí?
Pero si me voy más específico, pido exámenes de laboratorio. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Y que sirven para hacer el diagnóstico? Medición de cloruro en sudor, ¿ya? Con esto se hace el diagnóstico de fibrosis quística. Se mide el cloruro en el sudor y si está muy elevado, no recuerdo, creo que era mayor a 26 milímetros, ml, perdón, miligramos por ml, se da el diagnóstico de fibrosis quística, aparte de toda la clínica que tiene, ¿ya? ¿Qué otra clínica tienen? Estos niños hacen, aparte de la alteración de la vía aérea, hacen neumonías a repetición. Es decir, es un niño que a los 2 años tuvo una neumonía, al año siguiente tuvo otra neumonía, al año siguiente tuvo otra o tuvo 2 neumonías, así ya. Son niños que hacen neumonías a repetición, muchísimas. ¿Sí? ¿Qué más? Medición de cloruro en sodio, de cloruro en sudor, perdón. Este es el gol estándar, es decir, el examen específico para diagnosticar fibrosis quística, ¿ya? Y obviamente Tienen luego también están, perdón, bastante diaforesis también a veces en los niños. sí, también tienen por todo lo que puede producirse una neumonía, da fiebre y da diaforesis también, ¿ya? Doc, Y en se los da, recién nacidos, ¿nos sirve darnos cuenta en lo que le hacemos el tamizaje o no sale ahí lo que es la fibrosis quística? perdón, ¿la qué me dijo? ¿Alguien escuchó qué dijo? Los recién nacidos Que Si en la como prueba se de hace el tamizaje sí tamizaje, se también se puede puede ver. ver. Tamizaje para fibrosis quística. Sí, Que si es que al recién nacido se le hace un tamizaje, ahí se puede detectar la fibrosis. sí, sí hay tamizajes para detectar fibrosis quística. ¿Ya? No estoy tan seguro si es que es en la prueba del talón, me parece que no es, porque esos miden otra cosa, como talasemia, por ejemplo. ¿Ya? Pero sí hay exámenes de tamizaje para fibrosis quística. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? Igualmente se mide la cantidad de cloruro en el sudor. ¿Ya? Se hace como que un examen de estos de aquí. ¿Ya? Y obviamente se hace exámenes genéticos en donde ya se ve el, el gen que está alterado, ¿sí? Si es un cariotipo y todo lo demás. ¿Ya? Los exámenes de imagen simplemente nos sirven para ver el grado de complicación que tiene. Grado de compromiso que tiene la enfermedad. Por ejemplo, hay veces en donde este moco que está aquí debilita tanto las paredes musculares de los bronquios y el cartílago de la tráquea que produce como que una distensión así de estas paredes de aquí. ¿Ya? Espérenme un ratito. Ya.
Entonces les decía que produce esta distensión de aquí y forman como unas cavitaciones que se llaman, ¿ya? Entonces forman unas cavitaciones aquí enormes y todo esto está lleno de líquido, de moco igualmente, ¿ya? Como esto tiene acumulación aquí de moco, aquí proliferan las bacterias y se dan por consecuente las neumonías también. Ya. Y luego vamos a entrar al tratamiento de esta enfermedad. ¿Ya? ¿Qué tratamiento se les ocurre que se les da a estos pacientes? Terapia. ¿Qué tipo de terapia? Pueden ser ejercicios, o sea, para favorecer la expulsión de las flemas. ¿Cómo se llaman esos ejercicios? Las nebulizaciones. La nebulización, le dicen. Puede ser. Capotaje también puede ser. ¿Qué otro tipo se da? ¿Qué otro tipo de terapia? También puede ser el uso de antibióticos. Broncoaspirador, ¿no? No, esas no son terapias. La Son terapia de medicación, respiración, la terapia de respiración, Doc, que hay una que se hace cuando se hace como producir la tos. terapia que se produce la tos. Sí, A ver, se da terapia respiratoria para eliminar secreciones. ¿Cómo se llama eso? Y es algo que enfermería hace muchísimo. se hace con ese cosita, Doc, también ese, no sé cómo se llama ese aparatito que se sube las bombitas. K, Aspirar secreciones. T, G. Se hace Sí, capotaje. le dije soy capotaje, pero no me dijo ni sí ni no. Doc, pero Perdón, también se no le hace escuché. ese ejercicio, Doc, de las bolitas también se hace ejercicio de respiración. No, porque eso sirve más ¿O no? cuando hay alteración a nivel pulmonar. ¿Ya? Aquí es alteración a nivel de los bronquios. ¿Ya? El capotaje sirve para la eliminación de secreciones de la vía aérea. El capotaje se le da a estos pacientes, se les da a los pacientes que tienen EPOC agudizado, ¿ya? Que tienen mucha secreción en las vías respiratorias. En esos pacientes se da capotaje, ¿ya? ¿Qué más? Como hay una secreción muy espesa en la vía respiratoria, ¿qué más se da? Fármacos. Broncodilatadores. Expectorantes. Más que broncodilatadores se da Expectorantes. expectorantes Está antiinflamatorios también. y mucolíticos. ¿Qué mucolíticos ustedes conocen? Acetilcisteína. Exactamente. N-acetilcisteína. La principal. ¿Cómo se da N-acetilcisteína? De diversas formas. Pueden tomarlas a través de una tabletita o pueden hacerlas a través de una infusión ahí sí dar lo que ustedes dijeron, ¿no? ¿Cómo se llama esto que se pone en la mascarilla? Nebulización. Nebulización. Exactamente. Nebulización. N-acetilcisteína a través de nebulización también. ¿Ya? ¿Cómo sirve o cómo funciona la N-acetilcisteína? ¿Quién sabe? Despega el moco que está pegado, o sea, que está adherido a las paredes. Lo va disolviendo. Exactamente. Así mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la N-acetilcisteína?
hace que dentro del moco donde está aquí, que se rompan todos los enlaces de hidrógeno que tiene este moco de aquí y se disuelva todo el moco. Y eso permite una mejor expectoración. Y luego dan fármacos expectorantes, ¿sí? Cuidado a estos pacientes en darles fármacos que inhiben el reflejo de la tos, porque si inhiben el reflejo de la tos, los pacientes no van a toser y se van a quedar con todas las secreciones ahí dentro. ¿Ya? Entonces los pacientes no pueden darles eso de ahí. Ya. ¿Qué otro fármaco se da en terapia respiratoria? Antibiótico, terapia preventiva. ¿Por qué? Porque estos pacientes siempre van a estar haciendo neumonías, entonces es mejor dar una antibiótico terapia preventiva, siempre, ¿ya? ¿Qué antibiótico se da? El que tenga más pegue en vía respiratoria. Ustedes ya están viendo fármacos, ¿no es cierto? Ya saben ustedes antibióticos. ¿Qué antibiótico es de elección para vía respiratoria? En suspensión oral, amoxicilina más ácido clavulánico. Exactamente, ¿ya? El tan dichoso, ¿cómo se llama la ampicilina más ácido clavulánico? Curán, Aumentin. Ese de ahí, exactamente, ¿ya? Amoxicilina más ácido clavulánico, que tiene un buen espectro de acción. ¿Qué otro se puede dar en vía respiratoria? Claritromicina, tal vez. Exactamente. Claritro. Acitro, también tiene algo de pegue. Levo. ¿Sí? Estos de aquí. Antibiótico terapia preventiva. La amoxicilina, ¿no, Doc? Aquí está. Amoxicilina más clavulante. Acitro también está aquí. ¿Ya? Eso se da. Y las nebulizaciones con Y Doc, ¿no sería con Flumicil? ¿Mandé? Ahí las nebulizaciones no va con Flumicil o la Terminex. El fluimosil es N-acetilcisteína. Es lo mismo. ¿Ya? Solo que el fluimosil es el nombre comercial, creo. Y la N-acetilcisteína es el principio activo. ¿Ya? Nebulizaciones hiperosmolares más un mucolito. ¿Cuál? Fluimosil. El que ustedes dicen. Doc, ¿también saben utilizar la Terminex? O por lo que es muy caliente. Ese no sé cuál será. No sé qué tendrá. ¿Qué tiene el Terminex? No sé, o sea, yo veo que a algunos les manda Conviven más Flumicil y para la tercera nebulización le hacen poner los tres, lo que es Conviven, Flumocil y la Terminex, que es como un olor a eucalipto. Déjame ver qué tiene lo que usted me dice. No me sale el principio activo. Solo dice ampolla antigripal. No dice nada más. Dice que tiene eucalipto, guayacol, comerol y alcanfor. Ya. Para mitigar los síntomas en el proceso gripales comunes.
Pero son aromáticos, entonces, sí. El eucalipto tiene Sí, porque cierto tiene un principio. olor eucalipto y es como espeso, pero también dicen que es porque cuando se hacen las nebulizaciones se le pide al paciente que se cubra bien, por lo que es un poquito caliente. No sé, la verdad, pero lo único que dice ahí es que es aromático y antigripal y que tiene eucalipto que sirve para las vías respiratorias, porque sí abre un poco las vías respiratorias el eucalipto. ¿Ya? Pero no, aquí lo que se da es esto de aquí, nebulizaciones hiperosmolares con solución salina al 3%, más un mucolito. Se puede dar mucolitos, ¿ya? N-acetilcisteína nebulizada para ayudar a sacar todas las secreciones, ¿ya? Estos pacientes además tienen que ir siempre a chequeos médicos en unidades especializadas en fibrosis quística. Lamentablemente aquí en el país creo que no hay ninguna. Pero, ¿cuál es la cuestión? Que estos pacientes siempre se están agravando cada vez más, más y más y más y más, y pierden su completa autonomía, ¿ya? La esperanza de vida de un paciente con fibrosis quística, si no pasa nada cuando son recién nacidos o niños, es de alrededor de 42 años, ¿ya? Es decir, se desarrolla bien, tiene una niñez más o menos normal, son jóvenes capaces, estudian, trabajan, pero su pronóstico de vida empeora a partir de los 40 años. ¿Ya? Entonces eso en la terapia respiratoria. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de tratamiento se da? Dependiendo de los síntomas que tiene el paciente, ¿ya? Por ejemplo, si es que el paciente tiene mucha cianosis, mucha desaturación, muy agitado, ¿qué se puede dar? Oxígeno suplementario, ¿ya? Para una saturación, Wendy, apaga el teléfono, el mayor a micrófono. 92%, o 90 incluso, ¿ya? ¿Qué más? Si tiene alteraciones hepáticas, eh, a nivel de, a nivel de la dieta, Doc, una preguntita. ¿La fibrosis quística es igual que la fibrosis pulmonar no, o de muy diferente? es diferente. Ah, esa es más grave, la fibrosis pulmonar, ¿verdad? Es como cáncer de Eh, pulmón. no es, a ver, son dos patologías diferentes, no es que una es más grave que otra, Ay, ¿ya? ay, ay. Sí, pero esa se produce por otros mecanismos. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Pacientes con insuficiencia cardíaca al final terminan haciendo fibrosis pulmonar. ¿Ya? Ay, ay, ay. Ya. A nivel gastrointestinal, al paciente se le recomienda una alimentación alta en proteínas y calorías. ¿Sí? Y una alimentación muy pobre en grasas. ¿Por qué? Porque acuérdense que las grasas o el colesterol son los que están formando los cálculos biliares. Y eso produce que haya mucho más cálculos biliares y que haya mucho más dolor en el hipocondrio y todo lo demás. ¿Ya? Que sí se recomienda alimentación alta en proteínas. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen anemia y tienen desnutrición. Entonces deben de reponer algo de todo lo que pierden. ¿Ya? E hipercalórica también. Listo. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Alguien?
¿Nadie? Pregunto yo entonces. Una pregunta. A ver, pregunten. Esto lo que está escuchando la medicación, ¿sí puede utilizarle a una persona que tiene problemas pulmonares o imposible? Problemas pulmonares como cuáles más o menos. Como, o sea, lo que estaban hablando, lo que es la EPOC y eso. Sí. Sí, a ver. Mucolíticos no tanto. ¿Por qué? Porque en el EPOC lo que hay es ensanchamiento de las vías respiratorias. Algo parecido así, pero no hay tanto moco. ¿Ya? ¿Qué se prefiere aquí en estos casos? En los casos de EPOC, dar fármacos que ayuden a la broncodilatación, broncodilatadores. Por ejemplo, bromuro de hipratropio, Atrovent. exactamente, todos estos de aquí. O sea, eso ayudaría a que se abran los pulmones, ¿así? Sí, ayudan a que esto de aquí se ensanche, se haga más grande. Eso mejora el intercambio gaseoso, el medio externo y el medio interno. ¿Ya? Eso se da en pacientes que tienen EPOC, sobre todo EPOC y asma, porque el asma tiene algo parecido a esto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Doctora, una- antibiótico terapia preventiva no se da. Expectorantes no se da mucho. ¿Ya? Nebulizaciones sí se da a los pacientes que tienen EPOC, con soluciones hiperosmolares, con el Atorvent que dijo Viviana, con bromuro de hipratropio. ¿Sí? Y se da oxígeno suplementario a los pacientes. Si es que saturan menos de 90 y tienen esto de aquí, taquipnia, desaturación, agitados, cianosis, se da oxígeno suplementario. Pero por lo general ellos ya disminuyen su capacidad pulmonar. Ya no tienen saturaciones de 90. Por ejemplo, ellos normalmente tienen saturaciones de 70 y están bien, como si nada. ¿Ya? Doc, una pregunta. ¿Y Ya, él gracias. también va como ayuda a los inhaladores? Sí. Son como ayuda para respirar mejor en este paciente de aquí, ¿ya? Pero el fármaco que le va a servir de verdad son estos de aquí, los mucolíticos, porque estos van a destruir todo el moco que se forma ahí. Doctor, una pregunta. Los pacientes que tienen COVID pueden desarrollar fibrosis quística pulmonar. Fibrosis quística no, fibrosis pulmonar sí. Lo mismo que le decía a Orfelinda. La fibrosis pulmonar es algo muy distinto a la fibrosis quística. La fibrosis quística se da por alteración en el moco. La fibrosis pulmonar se da por procesos irritativos del pulmón o por sobrecarga pulmonar, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Los pacientes que hacen mucha insuficiencia cardíaca al final terminan haciendo fibrosis pulmonar. Los pacientes con neumonitis intersticiales al final hacen fibrosis pulmonares también. Fibrosis con los pacientes con tuberculosis pueden llegar a ser fibrosis pulmonar también. ¿Ya? O sea, doctor, la de fibrosis pulmonar es cuando ya se daña el pulmón. Verán, déjenme busco una imagen de fibrosis Doctor, pulmonar. disculpe, ¿y las personas que tienen rinitis alérgica también puede causarle la fibrosis pulmonar? No, la rinitis es una alteración más arriba. Alteración de las vías respiratorias superior. ¿Ya? Doctor, una pregunta. Una persona con sinusitis, ¿se puede operar
Ay, no sé, a ver, ¿cómo le explico? Hay una parte en la nariz, no sé si es en la nariz, donde se acumula el moco y ahí se acumulan las bacterias o algo así. ¿Esa partecita se opera La renitis. o yo estoy equivocada? Bueno, no sé, ¿es la rinitis o la sinusitis? Usted sabe. A ver, hay una parte en la nariz, dice que se acumulan bacterias o se acumula moco. Moco, se acumula moco y pues si el moco que no sale Ahí ya. hace Eso se eso. llama sinusitis. ¿Y eso sí se opera? Sí. Sí Y hay ¿qué se, qué se hace? Lo que pasa es que el moco de esos lados se vuelve igual un poco sólido, muy espeso y no fluye normalmente. ¿Ya? ¿Qué se da en esos casos? Igualmente, lo que vimos aquí, los mucolíticos como N-acetilcisteína, los pacientes que hagan muchas nebulizaciones con eso y con eso se va aliviando la sinusitis. ¿Ya? allá. ¿En qué caso podría llegar a operarse? No sé, que haya una infección muy fuerte y que esté dañando o esté alterando ya el hueso en la cara. ¿Ya? Ahí podría llegar a operarse tal vez, pero generalmente es un tratamiento médico. ¿Ya? A ver, ¿qué sucede en la fibrosis pulmonar? Así son los alveolos normales. ¿Ya? Los alveolos que tienen fibrosis, estos de aquí tienden a hacerse como que un poco más, más pequeños, más gruesos, más engrosados y pierden totalmente su estructura normal, ¿ya? Si ven que aquí tienen los alveolos con sus paredes muy finas, y acá tienen mucho engrosamiento a nivel alveolar, ¿ya? Esto es fibrosis pulmonar, es a nivel del pulmón, a nivel de los alveolos. La fibrosis quística es a nivel de los bronquios y bronquiolos, a este nivel, a otro nivel, ¿ya? ¿Cómo se ve una fibrosis pulmonar en una placa? Así. Las áreas blancas son de fibrosis pulmonar, todas estas de aquí. ¿Sí? El COVID produce esto de acá, fibrosis pulmonar. Daña totalmente los alveolos normales. Doctor, ¿y cuando fuman? Cuando fuman, se ¿También afecta? produce igualmente daño a nivel alveolar, inflamación en los alveolos, que pueden producir algo parecido a esto, fibrosis pulmonar. Y también se produce esto de acá, engrosamiento en la pared de los bronquios, ¿ya? Y los pacientes que fuman demasiado les da EPOC, ¿sí? Porque es una inflamación crónica de las vías respiratorias. Se daña esto de acá y se daña esto de acá. ¿Ya? Muy bien. Algo que tenía que decirles también, en estos pacientes de aquí, en jóvenes también sobre todo, se produce alteraciones en la vía respiratoria alta. ¿Ya? ¿Y cómo se manifiestan estos de aquí? Con pólipos nasales. ¿Ya? ¿Sí saben qué son los pólipos nasales? ¿No es cuando crece la nariz, Doc? Cuando crece la Son como, nariz, no, eso le pasó solo a Pinocho. como ciertos granitos, Doc, como unas bolitas. que- Exactamente. Ya les muestro una imagen de cómo son los pólipos. Así.
Así son los pólipos, ¿ya? Se producen como que unas pequeñas masas de carne, literalmente, ¿ya? Que producen una irritación muy grande, esto de aquí, ¿ya? Se irritan sobre todo con los cambios de temperatura, mucho calor, mucho frío. Pueden llegar a producir, a obstruir los nervios olfatorios, produciendo anosmia, que es decir, que no respiran nada. Y son muy dolorosos. Así se ven más o menos. ¿Ya? Obstruyen totalmente la vía respiratoria alta, por lo que los pacientes no respiran normalmente y respiran o solo por una narina o por la boca. Tienen respiración netamente bucal o oral. ¿Sí? Doc, ¿y Doctor, eso una también puede pregunta. ser que le produce los ronquidos a las personas? Los ronquidos. Ajá, cuando no pueden respirar y duermen, se escucha así, solo con la boca abierta. No, eso es Ronquidos. por una mala colocación de la faringe a la hora de dormir o porque las personas tienen sobrepeso o obesidad. La lengua crece y hace que se obstruya la lengua. Aquí la lengua, en vez de estar ubicada así, que es lo normal, la lengua se ubica acá y cae hacia la parte de atrás, ¿ya? Cuando hay entrada de aire por aquí, esto lo que produce es que la lengua obstruye el paso el flujo de oxígeno hacia la tráquea y produce ese ronquido de ahí, ¿ya? Pero eso pasa por una mala técnica a la hora de dormir en los pacientes muy obesos. ¿Por qué? Porque los pacientes muy obesos tienen demasiada grasa en este nivel y hace que esto de aquí sea mucho más cortito, mucho más limitado a la entrada de aire, ¿ya? Doctor, una pregunta. Dígame. A esto de la fibrosis pulmonar, que es por eso mismo de la flema que está muy espesa y está adherida, al tratamiento de farmacológico se le puede agregar un tratamiento casero, por ejemplo, esos vapores de agua de eucalipto y así, ¿eso serviría o ya no serviría de nada? ¿O no Sí, aportaría ya ningún en la fibrosis quística, en esto, limón? sí. Siempre que sean soluciones hiperosmolares. Es decir, ustedes cogen un agua con eucalipto y le meten, no sé, un cuarto de funda de sal. Y con eso hacen nebulizaciones. Ah, ya. ¿Ya? Esas soluciones hiperosmolares, no tanto en fibrosis quística, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, en los pacientes que tienen una tos muy productiva, los que tienen alguna bronquitis ya de muchos días, 15, 20 días, y tienen una bronquitis y siguen con expectoración y expectoración, y tienen un esputo muy denso, haciendo nebulizaciones hiperosmolares, se puede quitar eso de ahí, ¿ya? Lo que usted decía en casa, nebulizaciones con agua de eucalipto, con manzanilla, pero siempre con algo que lo haga hiperosmolar, es decir, sal, ¿ya? En este caso, en la fibrosis quística, el mucolítico, N-acetilcisteína. Ayuda en menor medida las infusiones, las evaporaciones en casa, pero lo recomendado es la N-acetilcisteína, ¿ya?
Ya. ¿Qué es algo más que se ha visto en estos pacientes, sobre todo en la edad adulta? Déjenme ver aquí. Vamos a poner otra alteración, ¿ya? Tienen alteración en la salud sexual, es decir, estos pacientes tienen infertilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay una formación adecuada. Déjenme buscar una imagen. Ya. ¿Sí ven aquí? Sí. Ya. ¿Qué sucede? Estos pacientes no tienen una formación adecuada de los conductos deferentes que van desde los testículos hacia la uretra. ¿Ya? Entonces, estos conductos de aquí no se forman adecuadamente, por lo que todos los espermatozoides que crecen y se reproducen aquí en los testículos no pueden viajar, ya no pueden salir, y estos pacientes tienen infertilidad. Ya. ¿Qué otras alteraciones hay? Hay alteraciones a nivel de los electrolitos, ¿sí? Acuérdense que el cloro es un electrolito que sirve como regulador para otros tipos de electrolitos también. Entre esos, el sodio, el potasio, el calcio. Ayuda a la absorción de vitamina D. Y al no haber absorción de todas estas vitaminas y minerales, hay aparte de la desnutrición, de la falta de crecimiento que produce, hay alteraciones musculoesqueléticas, alteraciones electrolíticas a todo nivel en todos los órganos. Pueden dar calambres frecuentes, los pacientes pueden tener alteraciones del potasio y dar síntomas de alteraciones del potasio, como similar, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Alteraciones en las hormonas tiroideas también. ¿Ya? Muy bien. Y eso se debe a que los que tienen fibrosis quística tienen el sudor más salado. Sí, a todo eso. ¿Ya? A que no hay un correcto absorción de cloro en todo el cuerpo, en todas las membranas. Y eso hace que se generen desbalances a nivel hidroelectrolítico. Alteraciones a nivel renal también, porque a nivel renal se regula la cantidad de potasio, de cloro. ¿Ya? Todas estas alteraciones. ¿Y la infertilidad solo es en hombres o también causa en las mujeres en momento de quedar embarazadas? Repítame de nuevo que no le entendí. Que si la infertilidad solo se da en los hombres o en las mujeres también. Es solo en los hombres. Se ha visto más en los hombres, solo en los hombres, ¿ya? Por esto de aquí, por la formación del conducto deferente. ¿Ya? Y bueno, esos son los, y estos son los tratamientos basados en los síntomas que tienen, ¿ya? También hay un tratamiento en donde se puede mejorar, por así decirlo, la función de los
de estos receptores transmembrana, ¿ya? Que ayuden de cierta manera a reducir todos los síntomas que pueden tener estos pacientes. ¿Sí? Doc, en el tratamiento también puede ser reemplazo de enzimas. Exactamente. Se reemplazan todas las enzimas que no tienen los pacientes, ¿ya? Por ejemplo, amilasas, lipasas. Si el paciente tiene diabetes, se coloca insulina, porque el paciente, acuérdense que este paciente no puede tener insulina, ¿ya? ¿Qué más se da? Electrolitos, hierro, fósforo, todas estas de aquí. Se hacen chequeos periódicos siempre, porque los pacientes, acuérdense que hacen litiasis a nivel biliar o pueden hacer litiasis incluso también a nivel renal, nivel Doc, del riñón. Doc, ¿y esta enfermedad podría bajar sus defensas también? Por la medicación, por el antibiótico. Por la medicación, no tanto, porque ninguno de estos de aquí generan inmunosupresión. ¿Ya? Por la enfermedad sí podría ser, porque acuérdense que las membranas que hay debajo del moco son, tienen factores de inmunidad también, ¿ya? Y al no estar expresados pueden haber migración aquí de bacterias fácilmente, ¿ya? No puede haber un correcto reconocimiento de las bacterias, ¿sí? Entonces, de cierta manera disminuyen las defensas mecánicas que tenemos en el cuerpo. Ah, ya, Doc, gracias. Ujú. Doc, o sea que los pacientes, digamos, con fibrosis quística, creo que, son más propensos a sufrir infecciones debido a la acumulación de moco. Ajá. Exactamente. Muy bien. Ahora sí, tenemos un recesito de 10 minutitos y volvemos, ¿ya? Ya, Doc, gracias. Ya, Doc, gracias. Ya, chicos, ahora sí. Muy bien. ¿Listos? ¿Listos para la prueba la próxima semana? No. Nos va a tomar, Doc. Les voy a tomar todo lo que hemos visto. Ejercicios, el Padlet que hicimos, así que revisarán el Padlet. Ejercicios de eso de los cromosomas, ¿se acuerdan que vimos? De cuándo es dominante, cuándo es recesivo, qué es autosómico, qué es enfermedad ligada a los cromosomas sexuales. ¿Qué más? ¿Qué es homocigoto, heterocigoto? Y ejercicios sobre eso de ahí. Entonces revisarán las enfermedades también que son dominantes, recesivas. Por eso les envié el deber, para que conozcan y sepan y no salgan mal en la prueba. ¿Ya? Toda la unidad 3 casi. Exactamente, toda la unidad 3, incluyendo lo que vimos hoy. ¿Hoy nos va a subir esta clase? ¿Mandé? ¿Hoy nos va a subir esta clase? Sí. Ahí les subo este pequeño resumen. Tenemos que ver algo de hemofilia, pero creo que eso va a quedar para la próxima unidad. ¿Ya?
Lo que sí quiero hacer más ejercicios. No sé si con ustedes hicimos ejercicios la clase pasada para que sepan cómo van a ir en el examen. No, ejercicio no hemos hecho. No hemos hecho, Doc. Yo solo Doc, sí, no hemos hecho ejercicios. Recuerden, no, Doc, no se ha hecho ejercicio.